son esas escuelas que se encuentran en las zonas de campo, pequeños pueblos, fuera de las grandes ciudades. Una escuela que queda cerca en los campos, lo que conocemos comúnmente como campos, y son a donde asisten los hijos de los campesinos. Zonas de campo, más o menos cerca a las veredas, así. Instituciones que quedan en, no sé, en campos, en veredas, en lugares muy lejanos de la ciudad. Conozco algunas escuelitas rurales que visitamos. Llevamos 15 departamentos de Colombia aprovechando un espacio bonito que se llama Por Amor a los Niños de Colombia, Universidad Digital. Si lo buscan en YouTube ahí encuentran todos los videos y casi siempre visitamos las escuelas rurales de nuestros niños más vulnerables. Son escuelitas donde, oh Dios, lástima que el gobierno no pueda apoyar esos espacios tan hermosos que es la educación de nuestros niños menores. Los lugares son las escuelitas que quedan en los campos o en las zonas alejadas a la ciudad. ¿Cómo la conociste? Un abuelo que vive en la mesa, en Dinamarca, y la casa de él es al lado de esa escuela. No recuerdo el nombre de la escuela, pero sí sé dónde queda. ¿Cómo la conociste? Mis abuelos tienen una finca allá y entonces los vecinos, muchas veces yo acompañaba a los hijos de ellos en mis vacaciones, los acompañaba a la escuela. ¿Cómo la conociste? Pues mis abuelos tienen una finca en Boyacá y por ahí cerca se encuentra un pequeñito pueblo donde se encuentra la escuela. ¿Cómo la conociste? Pues es que mis abuelos tienen una finca en Manizales, Caldas, en Palestina, Caldas. Entonces ahí, más abajo de la finca, pues está la escuela y ahí estudió mi mamá, mi papá. O sea, está desde hace muchos años. ¿Cómo la conociste? Iba de paseo y ella siempre queda antes de llegar a la finca, entonces siempre me quedaba en esa escuela. En donde viven mis tíos es en Quinchía, Risaralda, en una vereda que se llama Santa María. Y allá los niños en esa vereda cuentan solo con un colegio. Entonces, los profesores, unos son muy limitados, pero así como son limitados, también la pedagogía es muy unificada. Entonces, los niños aprenden de un mismo docente. Puede que sean resto de materias, pero siempre están. O sea, siempre es como más unión y así aprenden mejor. No sé ni idea. En eso sí no tengo conocimientos. Que la metodología siempre va a ser la misma. O sea, no, tal vez no, porque en esos espacios puede que haya comunidad un poco más vulnerable. Entonces, hay niños de pronto que se les debe hacer otro tipo de trato. También hay que ver que, digamos, la educación en la zona rural no es como tan abierta como se hace en la ciudad, es un poco como más íntima. Pero era como muy básico. O sea, como conocimientos básicos acerca de las diferentes metodologías y siempre estudiaba cosas diferentes a una escuela de ciudad. No. He tenido la oportunidad de apreciar lo que es la metodología y la pedagogía que ellos manejan con los niños y las niñas de estas escuelitas rurales, en las veredas o pueblos. Bueno, una de las problemáticas sin duda es la movilidad de los estudiantes. Hay muchos que viven, como digamos en las veredas y demás, digamos el colegio a la mayoría de los chicos les queda muy lejos. Entonces es eso, tienen que caminar incluso horas para llegar a estudiar. ¿Qué solución implementarías? Bueno, es que eso de las soluciones es muy complicado porque, pues, si me preguntan a mí, pues, hacer más colegios, claramente. Pero, pues, para nadie es un secreto la situación actual en cuanto a lo académico y a lo educativo en el país, entonces, pues, está como muy lejano. Digamos, en eso sería como, más en cuanto al transporte, por decirlo de alguna manera. Entre la cercanía de los chicos, pero igual es muy complicado porque pues son trochas, son caminos, son ríos que tienen que pasar casi que literalmente. Que algunos de pronto no tienen salones o las sillas se encuentran en peor estado o la propia infraestructura no aguanta, hay goteras, habrá algunos problemas. ¿Qué solución implementarías?
principalmente el aumento del presupuesto para estas zonas, puesto que el gobierno no llega a zonas así de pequeñas o pueblecitos que normalmente no se les tiene mucha atención. Que es la deserción por parte de los niños que asisten a estas escuelas, ya que se tienen que dedicar al trabajo pues, que ha llevado a cabo su familia durante varias generaciones. La segunda sería la falta de escuelas, ya que, como les digo, esa escuela queda en una vereda y las veredas que quedan alrededor tienen muy difícil acceso a esta, por tanto los niños pueden ir que por ahí una vez a la semana, y digamos cuando hay lluvias así muy fuertes, se complica mucho más el acceso y los niños no tienen la posibilidad de ir. ¿Qué solución implementarías? Dirigir más presupuesto a estas. Son escuelas muy pobres económicamente, entonces pues las sillas y los tableros siempre están en estados deplorables. ¿Qué solución implementarías y cómo? Invertirle más a la educación, porque la educación debe llegar a todas las partes del país y más estas escuelitas rurales que pues están generando un conocimiento en la sociedad. Uno, son muy limitados y dos, o sea, la infraestructura de ellos a veces está muy agotada y muy deteriorada. ¿Qué pasa? O sea, que a veces no tienen los suficientes pupitres y a los niños les toca traer cosas de las casas de ellos para que puedan sentarse y poder estudiar. O los tableros también están en muy mal estado, porque esas instituciones por lo general las suelen, o sea, las dejan por fuera de muchas cosas, no las financian. ¿Cómo solucionarías ese tipo de problemas? ¿Qué solución implementarías? ¿Sencilla? Pues no sé, primero que todo yo pienso que se le debe dar un poco más de apreciación a la educación rural, porque siento que a veces no se tiene en cuenta para ciertas cosas y los niños de ahí pueden salir muy bien preparados porque los docentes se entregan mucho por lo mismo, porque a veces son comunidades muy vulnerables. Pero yo lo haría más como un método de que, o sea, de mantener más como esa unión que se puede llegar a tener con el campo, de que mi zona de trabajo no sea solo el aula como se limita mucha de las personas de la ciudad, sino que se haga más manejo del campo, porque pues uno puede hacer cosas de química en el campo, cosas de sociales en el campo, entonces sería como la parte de alimentación, 2, su lugar donde los niños deben llegar a sentarse a tomar su clase, 3, y la infraestructura para hacer deporte y cultura es muy malita, muy regular. ¿Qué solución implementarías? Yo creo que si yo estoy aquí en la Universidad Distrital y hacemos esas visitas a los diferentes departamentos de Colombia, cada año, este año nos toca con los niños de Florencia, Caquetá, entonces una de las tareas mías es más que todo concientizar un poco a las autoridades, como el gobernador, los alcaldes, diciéndole lo importante que es apoyar la escuela rural a los niños más vulnerables de cada departamento.